Hola a todos. Bueno, hoy me voy a meter en otro berenjenal. Vamos a ver si salimos de ese berenjenal sin demasiados daños colaterales. Como dice el título, izquierda, derecha, democracia popular, todo esto ha muerto. Es al menos como yo lo veo y como mi opinión, ¿no? De alguna forma o de otra, hace muchísimo tiempo que todo lo que concierne, digamos, a la política, yo que ya tengo una edad y que me he interesado desde muy cortita edad por la política, por culpa de mi padre, que siempre ha sido muy aficionado a la política y siempre en mi casa ha sido como una religión ver el telediario, tanto el del mediodía como el de la noche, todos los días, fines de semana incluidos. Siempre había el domingo algún periódico de corte político, periódico de esos serios que tratan la política con mucha asiduidad. Yo después de que lo leyera él, lo solía leer yo. Y de alguna forma o de otra es un tema que siempre me ha interesado, por lo tanto es un tema que siempre he seguido. De una forma más infantil, pueril, cuando era pequeño. De adolescente, un corte. Ahí adolescente no. Las hormonas no me permitieron seguirlo con demasiada asiduidad. Y luego de adulto pues volvía al redil, digamos, ¿no? Hasta ahora. ¿Y qué he podido observar? Yo que vengo de la Guerra Fría, directamente. Vengo de la Guerra Fría, vengo de comunismo versus democracia, capitalismo versus socialismo. Tuve un abuelo comunista que realmente hacía meetings, etcétera, con su chapa del Partido Comunista Italiano. El Partido Comunista Italiano lo subrayo porque no era cualquier partido comunista de Europa, fue el más potente en su momento, ¿no? Así que sé de lo que hablo y de alguna forma o de otra tengo muchas horas de observación y de análisis detrás de lo que voy a proponer hoy. Todo esto lo subrayo para digamos que veáis que es una visión que os voy a ofrecer muy personal, pero que no está basada, digamos, en simplemente cuñadadas de bar, sino que también hay análisis serio, ¿no? Y aparte que ya sabéis, los más viejos del lugar que me conocéis, que también hay muchas lecturas detrás de todo lo que digo, ¿no? No exactamente, a lo mejor no soy un politólogo, ya lo he dicho muchas veces, pero en fin. Vamos al grano. Hoy en día lo que veo es que realmente todo lo que se creó en el siglo XX ya está superado. Estamos ya muy dentro del siglo XXI y realmente el siglo XX ya pasó a la historia y ya está superadísimo, ¿vale? O sea, todo lo que realmente de forma nominal, para que la gente no se líe, porque todavía hay gente pues de la edad de mis padres, por ejemplo, ¿no? Que están metidos ya en los 80 años, que todavía pues se mueven con unos parámetros, con unas palabras concretas como comunismo, socialismo, capitalismo, izquierda, derecha, etcétera, que claro, no les puedes quitar de golpe todos esos términos porque si no se verían perdidos, ¿no? Luego también, aparte de la gente de esa edad, también la gente de mi edad todavía se mueve bastante con esos clichés. Los menos metidos en política más, o sea, los que menos analíticos son, los que más cuñados, digamos, todavía se mueven con esos clichés. Luego está la gente joven, se mueven con otro tipo de términos y todo, pero todavía utilizan los viejos clichés también por costumbrismo ya y por automatismo y para que la gente no se líe, ¿no? Pero realmente estamos en otra época, estamos en otro mundo, en otra generación, en otro paradigma, ¿no? Y hoy en día lo que realmente hay es wokismo contra anti-wokismo, ¿vale? Parar de contar, es decir, están los partidos políticos que van a sostener el wokismo este moderno que nos viene de Estados Unidos, con un montón de matices muy europeos que ahora contaré, y luego está el anti-wokismo que viene directamente pues de nosotros mismos, es un movimiento espontáneo que se genera a través de esa nueva visión que es el wokismo de la sociedad, que viene importado de los Estados Unidos aquí a Europa y que realmente pues en Europa se ha generado, y en Estados Unidos también evidentemente, pero en Europa se ha generado todo un movimiento anti-woke
que no dice su nombre, igual que tampoco el wokismo dice su nombre, se esconden detrás de siglas mucho más reconocibles: ecologismo, animalismo, LGTBIQY, defensores de no sé qué, defensores de no sé cuántas, y luego se reagrupan en la izquierda, en la antigua izquierda política, el antiguo hijos del comunismo, etcétera, y ahí se forman sus grupitos que aquí en España toman el nombre básicamente de Podemos, Sumar, todo ese tipo de, incluso los socialistas, que en teoría son un partido más serio, por decirlo de alguna forma, más que intenta, digamos, conservar algo de la antigua política del siglo XX, intentan mantenerse un poquito en una cierta coherencia, pues eso, de la democracia socialista, democristiana más o menos, de toda la vida. Se están dejando también arrastrar por esos movimientos que de alguna forma o de otra arrastran también un cierto electorado, el electorado joven, evidentemente, sobre todo. Y de alguna forma pues tienen que seguir ese electorado, y como han tenido aquí en España además concretamente que pactar con ellos, pues han cogido cosas de ellos, evidentemente, ¿no? Y defienden cosas que vienen directamente del wokismo americano también, ¿no? Hoy en día. Y luego pues está el anti-wokismo, que por ejemplo en Estados Unidos ha tomado forma de Donald Trump, ¿no? Y toda esta corriente, digamos, republicana, que son básicamente también gente joven, en su mayoría, que Trump ha aglutinado, y son pues esto, gente reaccionarios, se podría decir, si habláramos de la antigua política, pero que simplemente hoy en día son básicamente que están gente que no está de acuerdo, de toda índole. En Estados Unidos hay religiosos también, hay gente que es por la religión, otra gente es porque tienen todavía dejes de racismo, etcétera, otros serán por otros motivos, pero pues está incluso en las grandes ciudades está el antiwokismo, incluso en ciudades como Nueva York, como Los Ángeles, que son mucho más progresistas en teoría, California, etcétera. El antiwokismo también tiene su representación, porque hay gente que se está un poquito harta también de los extremos del wokismo, ¿no? Aunque el wokismo en Estados Unidos, yo quisiera subrayar que lo veo necesario, es un movimiento que ahí cobra su sentido, porque ahí sí que hay racismo, ahí por culpa de la religión, que es una cosa que la gente pues sigue mucho, y son religiones muy extremas, como los protestantes, que tienen cosas muy muy feas, la verdad. En muchos en la religión, el cristianismo protestante, tal y como se vive en Estados Unidos, hay cosas que son realmente muy extremas, también muy muy fuertes. Pueden digamos, coger pues el extremo de los mormones, de mucha gente así, muchas sectas, y esto pues la verdad es que puede al final desembarcar en unas actitudes, si todo eso lo ligamos con las armas y lo ligamos con muchas cosas que ocurren en Estados Unidos, pues realmente en cosas que son peligrosas, movimientos peligrosos al fin y al cabo, ¿no? Entonces sí que es verdad que digamos, ahí cobra sentido, ¿no? Hay realmente unas luchas bastante fuertes. Casi que se podría decir que ahora mismo Estados Unidos está jugando seguir siendo un país demócrata, en el sentido amplio del término, no en el sentido del partido político demócrata, o ser un país que ya pues rápidamente descienda hacia algo parecido a una especie de tiranía, ¿no? Además de incluso una teocracia, diría yo, podría acabar esto, una teocracia de corte fascistoide, incluso, ¿no? Realmente con reflejos así bastante feos, ¿no? Entonces realmente ahí sí que cobra sentido, incluso, claro, el tema, por ejemplo, gay y racista en Estados Unidos sí que de verdad que es un problema. El tema gay, por culpa del tema de los religiosos, que son rabiosamente anti-gays, y el tema del racismo, porque realmente hay un problema de racismo en Estados Unidos. O sea, no hace tanto que estábamos hablando todavía de cosas tan peligrosas como el Ku Klux Klan y el apartheid en los años 60, etcétera, ¿no? Por lo tanto, digamos, ahí cobra todo su sentido. Ese tipo de movimientos. Aquí en Europa, pues me temo que no tiene ningún tipo de sentido, porque Europa ya padeció todos esos males, los venció,
y estábamos en otra pelea, estábamos en otra onda, estábamos en otro tipo de vivencia, y de repente desde Estados Unidos nos han exportado esta porquería, porque aquí se convierte en una porquería, que no tiene ningún sentido en Europa, o muy poco sentido tenía en Europa, ¿no? Porque aquí realmente sí que se erradicó, a base de 2 guerras mundiales, el racismo, se erradicó de verdad los movimientos religiosos extremistas, y se erradicó todo ese tipo de males. Por lo tanto, aquí en Europa estábamos viviendo muy tranquilos. Realmente habíamos logrado un equilibrio interesante, y los años 90 lo atestiguan, y incluso al principio de los 2000, era una cosa realmente un buen vivir, ¿no? No había ningún problema extremo en Europa, ¿no? Ni de extrema izquierda, ni de extrema derecha, ni de nada. No había nada radical, realmente, ¿no? Y los pocos grupúsculos radicales que quedaban en cada país europeo, occidental, estaban muy controlados y no tenían ningún tipo de problema, ¿no? Pero de repente llega el siglo XXI, nos metemos bien en los años 2000 y nos importan esa porquería del wokismo, ¿no? Que aquí lo que ha hecho es reavivar, por una parte, las llamas, los escoldos que quedaban así de corpúsculos, ahora cobran todo su sentido de ser. De repente todos esos corpúsculos que quedaban, ¿no? De racistas y eso lo digo por Europa, porque España es otro cantar. España siempre es peculiar, porque como es el único país que no ha tenido revolución, no ha tenido Garibaldi, no ha tenido Revolución Francesa, no ha tenido nada parecido, lo han intentado pero no triunfó. Es un país peculiar donde, por desgracia, va a pasar un poco como en los años previos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que aquí en la Guerra Civil se probó todas las porquerías ideológicas y todas las porquerías de la guerra que iba a suceder después, ¿no? Y aquí parece ser que ahora estamos en las mismas, ¿no? Gracias a que tenemos esa peculiaridad de nacionalismo catalán y vasco, pues aquí se pueden hacer barbaridades, experimentos super heavy en todos los sentidos políticos, y el wokismo y el antiwokismo aquí se están enfrentando con una virulencia brutal, ¿no? Porque ahora les explicaré por qué, intentaré desarrollarlo un poquito, aunque no me quiero hacer muy largo, no quiero alargarlo demasiado. Cerrando el paréntesis, en Europa, y siguiendo con Europa, porque he dado una pequeña aperitivo de lo que voy a decir de España, siguiendo en Europa, digamos, todo eso ha hecho que en Alemania, pues los grupos neonazis de repente se hayan despertado. Veis que en Suecia, en un país tan hasta ahora democrático como Suecia, también hay ya reflejos bastante de la extrema derecha, en Italia también, hay una especie de neomusolinismo casi que se ha despertado. Y todo es culpa de haber exacerbado luchas que ya estaban ganadas y que realmente no eran necesarias, y el wokismo ha creado que la izquierda, que no sabía bien qué defender ya, porque estaban así como un poco aburridos, porque realmente Europa se había convertido en un sitio tan bueno que era aburrido, y supongo que la izquierda no sabía bien qué hacer, y de repente en la tontería del wokismo americano han visto pues la oportunidad de volver a luchar por algo los jóvenes, ¿no? Los jóvenes de 30 para abajo, de repente se han visto involucrados en luchas imaginarias que están solo dentro de su cerebro, y han exacerbado cosas y derechos que ya existían, pero los quieren ya hasta extremos exageradísimos, y se han inventado todas unas peleas que ya no estaban. Y claro, cuando tú te peleas, aunque sea de forma imaginaria, contra un enemigo imaginario, al final lo que logras es que aparece un enemigo verdadero, ¿no? Al final la gente, por rebote, por cabreo, por excesos de leyes, por excesos de garantías, por exceso de cosas que eran ya excesivas, a favor de unas minorías, que justamente como tú al final lo que pretendes es dar, porque aquí el wokismo se ha malentendido, aquí en Europa se ha entendido de forma totalmente estúpida la izquierda, o sea, han entendido que lo que había que hacer es dar una vuelta de tuerca más a cosas que ya estaban súper bien. Entonces, claro, feminismo, ahora ya hay un feminismo 2.0 que es exageradísimo, o sea, que hasta las propias mujeres de bien y normales lo ven como una locura. LGTBI, ahora parece ya, vamos, que o eres a favor de lo LGTBI o eres un monstruo o una cosa así, pero es que es una minoría, señores, una minoría. Con protegerles ya está, o sea, es decir, con que puedan ejercer con libertad, en ese caso, pues sus opciones sexuales y sus opciones transformistas, ya está. Yo creo que no hace falta hacerles más publicidad, son una minoría, no son mayoría. O sea, es decir, que eso no afecta a la mayoría de las familias
europeas. No es una cosa que la gente se levante por la mañana, uy, vamos a proteger el grupo LGTBI, porque es verdad, si no como hoy. O sea, vamos a ver, la gente tiene cosas muchísimo más importantes para preocuparse. Y el que tenga a alguien LGTBI en su familia, pues bueno, es legítimo que se preocupe un poquito más. Pero es que bueno, esto no le va a quitar la hipoteca, no le va a quitar muchísimas cosas que tenga que preocuparse, o sea... Entonces, claro, protección a la infancia, exageradísima. Ahora hay una pelea por la calle, violencia de género. Ya buscan a ver qué violencia es, si es una violencia de género, es una violencia LGTBI, una violencia racista y tal y cual, cuando a lo mejor es simplemente una pelea normal y coherente, como las hubo toda la vida, y que casualmente pues se ha ejercido entre una persona LGTBI y una persona, como la llaman hoy en día, que me hace mucha risa, dicen normalismo o heteronormal, no lo sé. O sea que... O entre una persona de raza negra y una persona de raza blanca, pero que se han peleado a lo mejor por drogas o por un aparcamiento de coche, no lo sé. Quiero decir, a lo mejor hay cualquier razón menos la del racismo. Y los gritos racistas de los estadios, etc. Bueno, en fin, una locura. Y aquí en España encima se nos mezcla con nuestras peculiaridades hispánicas, que son el nacionalismo catalán y vasco, que claro, a esto le viene como de maravilla, ¿no? Ya han mezclado el nacionalismo, es decir... que aquí en el País Vasco y en Cataluña ya nacionalismo quiere decir que si eres nacionalista catalán o vasco, quiere decir que estás a favor del LGTBI, estás a favor del feminismo y estás a favor del antirracismo y del ecologismo. Vamos a ver qué tendrá que ver un nacionalismo rancio, excluyente y xenófobo contra España con ser buena persona porque eres LGTBI, tal, ¿qué tendrá que ver el nacionalismo o defender el idioma catalán o vasco o las peculiaridades del idioma asturiano con ser buena persona y con ser LGTBI, tal? Pero vamos a ver, ¿qué mezcla es esta más tonta? O sea, solo en España podría ocurrir que es una especie de páramo intelectual, es un desierto intelectual, solamente en España se podían imponer unas ideas tan estúpidas, o sea, es una cosa que a mí me tiene alucinado. Pero que no tienen nada que ver unas cosas con la otra. Queremos separar de una puñetera vez las cosas y las queréis ordenar un poco por bloques. ¿Qué tendrá que ver el nacionalismo catalán y vasco con el wokismo y con el ecologismo y con el feminismo? Vamos a ver. O sea, que un etarra hoy en día se presenta, o sea, aunque haya pegado tiros en la nuca a 4 o 5 personas, si dice que es wokista, es decir, si dice que es LGTBI+, que tal y tal, ya... lo salvamos porque es buena persona, ¿no? O sea, y el asesinato que ha cometido da igual. Pero vamos a ver, ¿pero en qué locura estamos entrando? Vamos a ver. O sea, vamos a dejar de mezclar un poco las cosas y vamos a centrarnos. Y realmente en España siempre coge unos tintes más surrealistas. O sea, no me extraña que Picasso y toda esta gente sean españoles, porque es que hay una tendencia al surrealismo aquí, a hacer cosas fantásticas que de verdad que me alucinan. O sea, no sé cómo podemos ser tan surrealista, es que no hay otra palabra. O sea, es decir, coger unas causas normales y transformarlas en cosas, pero vamos, en fin. Y realmente, pues, esa es la peculiaridad nuestra, ¿no? Pero bueno, o sea que, repito, aquí lo que se trata hoy en día es de votar por unas personas que van a intentar hacer unas políticas un poco más racionales y un poco más, digamos, que aquí por desgracia, pues es la derecha la que está siendo más racional. Es una desgracia decirlo, pero es que es así. Ni los socialistas están siendo racionales ya. Por lo tanto, aquí, en España, lo único que se puede votar, si quieres votar un poco a favor de los trabajadores normales, de las familias normales, de la mayoría, tienes que votar a derechas, porque es que si votas de izquierda estás perdido. O sea, estás votando a los surrealistas, a los locos, a los nacionalistas más extremistas. Estás votando a un popurrí de gente que no representan más que a sí mismo y a su grupito y a sus intereses. Entonces, claro, si quieres votar por la mayoría, por gente que defienda una visión mayoritaria, tienes que votar a la derecha. En Europa, afortunadamente, no es así. En Europa sigue habiendo una izquierda bastante sana, aunque desgraciadamente también ocurre de que si quieres por ejemplo, el gran problema de Europa es la inmigración. Y si quieres un cierto orden, digamos, si quieres una inmigración ciertamente ordenada, que no se te desmadre, ni se desordene, ni se te imponga de repente el Islam en tu barrio, el Islam radical me refiero, pues claro, desgraciadamente también la extrema derecha es un voto, o la derecha es un voto bastante útil, desgraciadamente.
lo que se llama derecha hoy en día, quiero decir que al final estamos hablando de los antiwokistas, digamos. Los antiwokistas toman un poco esa forma, ¿no? Aunque, afortunadamente, la izquierda ahí no se ha vuelto loca del todo y hay todavía una izquierda válida en algunos países. Aquí en España, desgraciadamente, no. Es así, lo tengo que decir claramente. Desgraciadamente, aquí en España tienes que votar a la derecha. Es una desgracia, pero es así. Si quieres ser un poco igualitario y de verdad mirar por la igualdad de la gente, porque claro, la gente, otras cosas que confundimos aquí en España es que se piensan que igualdad es hablar asturiano. No, igualdad, hijo mío, es que en Asturias, por nacer en Asturias, tú puedas ir a trabajar en Cataluña hablando español. Esa es la igualdad. No que el asturiano se imponga sobre el español. Eso no es igualdad. Eso es desigualdad. Eso es que a la larga solamente un asturiano podrá trabajar en la administración asturiana y no una persona nacida en Andalucía. Eso no es igualdad. O sea, es que es increíble. Aquí se transforman los términos con una facilidad. O sea, se pervierten los términos, pero vamos. En fin. Es una desgracia, pero es así. Aquí de lo que se trata hoy en día es de votar a gente que tiene una mirada para defender a la mayoría de las personas, que afortunadamente todavía el 80% de las personas somos gente pues heterosexual, desgraciadamente somos gente muy normalita, heterosexual, trabajadores, autónomos, etcétera, que tenemos una paguita y que intentamos luchar en la vida por nuestras cositas. Y eso somos la mayoría de la gente, y luego está un 20% de personas que tienen sus peculiaridades, pero que no tenemos, pero las 20% de las personas no pueden mandar sobre el 80%, es decir, no podemos hacer políticas solo para este 20% de las personas. ¿Para qué? ¿Para sentirnos bien? Es que es una chorrada. Es decir, protegerlos sí, pero hacerles políticas solo para ellos y sacrificar el 80% de la población a favor de un 20%, ¿por qué? ¿A razón de qué? Es que no lo entiendo. Bueno, en fin. Así que así está el tema, y como yo lo opino, como yo lo veo. Bueno, en fin, de momento lo vamos a dejar aquí. Espero que lo disfrutéis como siempre. Cuidaros mucho, como digo siempre. Y eso. Y no dudéis en dejar comentarios y en poner un poquito de botoncito a la suscripción, que veo que todavía hay mucho gorrón por aquí que me ve sin poner suscripción. Venga, hasta la próxima. Venga, chao, chao.